Alejandra Estefan, directora de Competitividad e Inclusión Financiera de la IVA. Alejandra. Buenos días. Muchas gracias por su interés en participar de nuestro foro Una banca transparente con integridad y cumplimiento, que convoca a figuras nacionales e internacionales del ámbito de la transparencia y la lucha contra las prácticas prohibidas. Para dar inicio a este foro, invitamos al presidente de nuestra Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, el licenciado Roque Rivera Rivas. Adelante, don Roque. Buenos días. En mi condición de presidente de la Junta Directiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, agradezco especialmente a nuestros expositores, el ministro de Transparencia, doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado, al doctor Wilson Martínez y al licenciado Jorge Flores, por el valor que su participación dará a este evento que AIVA organiza en el marco de la celebración del Día Internacional de la Transparencia, promoviendo la lucha contra las prácticas ilícitas e impulsando la transparencia e integridad en todos los ámbitos de nuestra sociedad y particularmente en la industria bancaria. El desarrollo de los países está basado en el fortalecimiento de este valor, la transparencia, que debemos enseñar a todos los niveles de nuestra realidad nacional. El índice de transparencia como referente a nivel mundial es el que promueve transparencia internacional sobre la percepción de corrupción en los países, encontrándose a países desarrollados como Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, con los mejores indicadores. No debemos pensar que Latinoamérica no puede aspirar a alcanzar estos índices. Uruguay, con el número 73, se compara muy favorablemente con los mejores países. Estados Unidos y Chile comparten honores en el número 67. El buen juicio y el buen comportamiento del ser humano en una sociedad son valores que se educan, se fomentan y se fortalecen a través del ejercicio diario. En AIVA procuramos ser un lugar de encuentro para nuestros bancos asociados que promueva la libertad empresarial dentro del cumplimiento de la ley y el respeto al ser humano y la sociedad. La libertad empresarial no debe olvidar el objetivo primordial del desarrollo económico y el respeto que debemos a nuestros clientes, a la comunidad y al medio ambiente. Buscando aprovechar el tiempo de tan distinguidos expositores, solo me resta agradecer su presencia a los señores representantes del cuerpo diplomático, de los organismos internacionales, ministros de la República, directores y funcionarios del Banco Central de Honduras, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y a los directores de medios, líderes de opinión y periodistas por su presencia el día de hoy. Esperamos que este foro motive a cada uno, desde su rol, a impulsar la transparencia e integridad para el desarrollo de Honduras. Bienvenidos. Muchas gracias, don Roque. Este foro anticipa la conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que fue proclamado por la UNESCO en el 2015 y se celebra en todo el mundo desde el 2019, el día 28 de septiembre de cada año. De acuerdo con esta institución global, este día es una oportunidad para reflexionar en torno al derecho humano a buscar, recibir y difundir información y su importancia para el desarrollo de sociedades pacíficas, inclusivas y sostenibles, respondiendo además al ODS número 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Como Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, es nuestro interés compartir este foro con ustedes para que todos juntos podamos impulsar la transparencia e integridad en nuestros respectivos ámbitos y según nuestros roles particulares en pos del desarrollo de Honduras. Abrirá este panel de expertos
el doctor Wilson Alejandro Martínez, quien se referirá a estándares internacionales en materia de ética financiera. El doctor Wilson Martínez es director del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario de Bogotá, de Colombia. Seguidamente nos hablará sobre el tema de estabilidad financiera y protección al ahorro de las familias el licenciado Jorge Antonio Flores Padilla, asesor en banca y mercados financieros para organismos e instituciones locales e internacionales. Será luego el momento de las palabras del señor ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el doctor Ángel Edmundo Orellana, sobre el control interno, la estrategia de transparencia, la UNCAE y temas de modernización. A todos ellos les agradecemos mucho su interés y dedicación para presentar un evento que estamos seguros enriquecerá a cada uno de ustedes. Al finalizar estas ponencias, nuestra directora ejecutiva, María Lidia Solano, les compartirá el Código de Ética de AIBA, un documento que nos diferencia y del cual nos sentimos muy orgullosos. A continuación, entonces, tengo el gusto de presentarles al doctor Wilson Martínez, que, como les decía, es director del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio para la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, doctor PhD en Derecho Penal y Ciencias Penales en Barcelona, España, ex vicefiscal general de la Nación de Colombia, ex procurador delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial de Colombia, ex procurador delegado para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad de Colombia. Adicionalmente, el doctor Martínez es especialista en investigación criminal. Realizó y aprobó el curso de especialización en operaciones bursátiles para ser representante legal de la Mesa de Bolsa de Valores de Colombia. Es máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de Barcelona, España. Es investigador invitado al Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Albert Ludwig de Freiburg, Alemania. Investigador visitante en el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero y Derecho Penal Internacional. Doctor Martínez, es un honor tenerlo aquí hoy. Bienvenido. Muy buenos días para todos los asistentes. Un especial saludo para el ministro de Transparencia, don Ángel Edmundo Orellana. También un saludo junto con mi gratitud por el honor de invitarme a este evento a don Roque Rivera, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. También mi saludo y mi gratitud para doña María Lidia Solano, directora ejecutiva de la IVA. Agradecimiento y saludo para Alejandra Estefan y Gabriel Estefan por invitarme a ser parte de este importante foro el día de hoy. Y por supuesto para mi copanelista, el licenciado Jorge Flores. Se me ha invitado hoy a hacer algunas reflexiones sobre lo que podemos denominar una banca transparente en Honduras. Y al respecto, pues, deberíamos comenzar mencionando que la situación de las instituciones financieras en Honduras es una situación muy incluyente en relación con el mercado internacional en el cual se mueve el país. Cuando nosotros hablamos de globalización, muy seguramente la globalización financiera, la globalización de los mercados bursátiles, es uno de los puntos tal vez más importantes a considerar, porque si hay un aspecto de la economía en la que podemos vivir el día a día de la globalización, es precisamente en los mercados financieros. Para el sistema financiero internacional y especialmente para el sistema financiero hondureño, esto es una realidad cotidiana, ¿no? En los años 80 se libró una dura batalla en los sistemas financieros internacionales
por una transformación en la cultura. Antes de los 80, los sistemas financieros y las instituciones financieras estaban muy en la lógica de ser entendidas a sí mismas como unas instituciones de origen puramente privado, volcadas hacia la protección de los intereses privados, y la relación entre la institución financiera y el cliente era neurálgica, era fundamental. Las instituciones financieras de la primera mitad del siglo pasado estaban enfocadas en tratar de proteger a su cliente. Hay un paternalismo en la institución financiera hacia el cliente porque la relación entre el cliente y la institución financiera se basaba en la confianza. Y las instituciones financieras apreciaban y valoraban significativamente la confianza de sus clientes. Por esa razón, las normatividades que existían en materia de reserva bancaria, en materia de protección de la información financiera y protección de la información personal de los clientes, era fundamental. La reserva bancaria solamente podía levantarse en casos absolutamente extremos, y esto pues brindaba una protección muy importante no solamente a los clientes, sino a la relación que las instituciones financieras protegían y cuidaban tanto con sus clientes. En los años 80 la situación cambió de una manera dramática por dos razones. En primer lugar, porque los Estados Unidos promovió su ley o su acto de lucha contra las prácticas corruptas en el extranjero, la Foreign Corrupt Practices Act del año 1977, y obligó a las instituciones financieras estadounidenses que tenían operaciones por fuera de los Estados Unidos a implementar programas para impedir sobornos en las jurisdicciones donde operaran. Pero también porque en los años 80 comenzó la lucha frontal de la comunidad internacional contra las drogas ilícitas, que se consolidó con la suscripción de la ratificación, la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la ciudad de Viena en el año 1988. Entonces, estos dos hechos llevaron a que la banca se concientizara de que tenía una importante exposición al riesgo a ser utilizada para la movilización, el transporte, el ocultamiento y también la legalización de dineros provenientes de actividades ilícitas. En los años 80, la banca fue empujada a verse a sí misma como una actividad de riesgo, y no solamente de riesgo crediticio, no solamente de riesgo de solvencia y de liquidez, sino también al riesgo a ser instrumentalizada por actores ilegales para realizar operaciones por fuera del ordenamiento jurídico. Y esto obligó a que los países más industrializados del mundo, los países que eran miembros del G20, emprendieron acciones para tratar de entender cómo funcionan las economías ilícitas, cómo se mueven los dineros productos de la corrupción y los productos del narcotráfico, y cuál es el rol del sistema financiero y de las instituciones bancarias en esas actividades ilegales. Y cómo puede protegerse el sistema financiero de cara a esa realidad. Si se entiende que las instituciones financieras son la puerta de entrada, son la ventana a través de la cual se accede al sistema financiero de un país, pues había que buscar la manera de proteger a las instituciones financieras y de darles la mayor seguridad posible de cara a esas estructuras criminales que estaban dedicadas a mover grandes volúmenes de dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas, etc. Fue así como surgió en los años 80 el Grupo de Acción Financiera Internacional como una iniciativa del G20, precisamente para entender cómo funcionan las economías ilícitas y ofrecerle a los países recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de activos. El Grupo de Acción Financiera Internacional emitió las 40 recomendaciones del GAFI, que surgieron inicialmente como unas recomendaciones, pero que al ser adoptadas por todos los países industrializados, por todos los países miembros del G20, dejaron de ser realmente recomendaciones y se convirtieron en obligaciones internacionales. Hoy podemos decir que las 40 recomendaciones no son 40 recomendaciones, son 40 obligaciones que los países deben cumplir si quieren que su sistema financiero, si quieren que sus economías, si quieren que sus empresas puedan permanecer insertadas en el mercado internacional, en los mercados globalizados. Un país que no cumple las 40 recomendaciones del G20 comienza a sufrir el aislamiento, la insolación, y eso tiene graves impactos en la economía y en el bolsillo de todos los ciudadanos. La Comisión de Supervisión Bancaria de Basilea también comenzó a abordar el tema y entregó una serie de recomendaciones y de estándares
ya no para las instituciones financieras, sino para sus reguladores, para decirle a los bancos centrales, a las comisiones de bancos, a las superintendencias, cómo deben ejercer esa supervisión para asegurarse que las instituciones financieras no sean utilizadas para realizar actividades ilegales, para transformar, para movilizar, para ocultar o para legalizar dineros provenientes de actividades ilegales. Y esas recomendaciones de la Comisión de Supervisión Bancaria de Basilea se han convertido también en un estándar mundial en materia de supervisión financiera. El Grupo Wolfsberg, que es una organización creada por las instituciones financieras más grandes del mundo, se diseñó, se creó y empezó a funcionar precisamente como un espacio para que las instituciones financieras a nivel internacional, más allá de las agremiaciones locales, pudiesen tener un foro para discutir sus problemas, para discutir sus dificultades y encontrar soluciones transversales a todos los continentes. El Grupo Wolfsberg hoy produce una gran cantidad de información, de conocimiento y de herramientas para que las bancas puedan conocer las mejores prácticas internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos, contra la financiación del terrorismo, contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y contra la corrupción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los estándares internacionales en esta materia no solamente son abundantes, hay muchos estándares internacionales, sino que el desarrollo de conocimiento, la forma en la que se comparten experiencias internacionales, la difusión de las buenas prácticas internacionales en esta materia, hoy crean un marco internacional que establece una regulación para todas las instituciones financieras. Hoy en día, las instituciones financieras no solamente en Honduras, sino en cualquier país del mundo, se ven compelidas a incursionar en esos estándares internacionales. Los reguladores, los bancos centrales, hoy en día también están marcados por esos estándares internacionales y por eso la regulación de nuestros países, como es el caso de la regulación hondureña, se ve en la necesidad de ponerse a tono con los estándares internacionales más altos si quiere asegurar que la banca de sus países pueda tener relaciones comerciales, relaciones de corresponsalía, relaciones de transaccionalidad con instituciones financieras de otros países. Para que Honduras pueda ser un país competitivo, necesita una banca competitiva. Y la banca hondureña solamente puede ser competitiva si tiene la capacidad, la potencialidad de tener relaciones comerciales fructíferas, fluidas, con instituciones financieras de otros países del mundo. Las instituciones financieras en Honduras necesitan tener buenas relaciones de corresponsabilidad con la banca estadounidense, con la banca europea y con la banca asiática y con la banca de otros países de América Latina. Porque Honduras es un país que, como la mayoría de los países de la región, pues busca tener inversión extranjera directa, busca que los productos que se producen se exporten y necesita importar también una gran cantidad de bienes y servicios. Entonces, ese comercio internacional, que es la base para el crecimiento de nuestras economías en América Latina, demanda una banca sólida. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros en Honduras ha hecho un esfuerzo importante y ha emitido unas regulaciones para su sector en materia de protección del sistema financiero frente a las economías ilícitas. La regulación que tiene hoy Honduras en materia de prevención del lavado de activos, prevención de la financiación del terrorismo, prevención de la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva y, por supuesto, contra la corrupción, es una regulación que está al estándar de, las grandes recomendaciones internacionales. Prueba de ello, pues, es el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica, que realiza las evaluaciones mutuas periódicas. Ya estamos en este momento en la cuarta ronda de evaluaciones. Y por supuesto, pues, siempre hay oportunidades de mejora. No podemos decir que el sistema hondureño es un sistema perfecto. De hecho, ningún sistema financiero en el mundo es perfecto. Siempre hay oportunidades de mejoramiento. Pero por supuesto, Honduras sigue siendo considerada, y así es considerada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, como una jurisdicción cooperante, una jurisdicción que primero ha manifestado claramente, decididamente su voluntad de cumplir las recomendaciones, los estándares y las mejores prácticas internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y todas las formas de flujos financieros ilícitos. Y la regulación que ha emitido la Comisión Nacional de Bancos y Seguros apunta en esa dirección. Adicionalmente,
los actores en el mercado financiero hondureño pues han demostrado que han hecho grandes inversiones y grandes esfuerzos en cumplir esos estándares y cumplir esas recomendaciones, lo cual demuestra que no solamente es el esfuerzo del regulador por tener una regulación, un marco regulatorio apropiado, no solamente es el esfuerzo del supervisor de la Comisión Nacional por crear metodologías de supervisión que estén a la altura de los estándares internacionales, sino que también es el compromiso de los bancos y de todas las instituciones financieras en ponerse a tono, porque las instituciones hondureñas saben, como lo saben las instituciones financieras de todas partes de América Latina, que más allá de una sanción con el regulador, si no se cumplen los estándares internacionales, es muy difícil lograr relaciones fluidas, relaciones de corresponsabilidad, relaciones comerciales con instituciones de otro país. Yo puedo cumplir el estándar nacional, pero si no cumplo el estándar internacional, muy probablemente no tendré la posibilidad de incursionar, de incluirme en los mercados financieros internacionales, y eso supone una limitación en competitividad para las instituciones financieras. Entonces vemos cómo esa adecuada colaboración, esa adecuada coordinación entre el sector público, donde hay un liderazgo, por supuesto, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como supervisor y regulador, de la banca central hondureña como banco principal y banco más grande y banco central del Estado hondureño, y todo el sector privado, es lo que permite que en algún momento la comunidad internacional revise la situación de Honduras y diga, sí, claro, Honduras es una jurisdicción cooperante. Vemos que los hondureños están cooperando, es una jurisdicción que realmente está decidida a no servir como medio instrumento para el movimiento de economías ilícitas, de flujos de capitales ilícitos, sin perjuicio de que hay oportunidades de mejora, sin perjuicio de que se pueden hacer cosas mejor. Por supuesto, la gran deficiencia que tenemos, no Honduras, que tenemos todos los países en América Latina, y no me atrevería a decir yo, incluso también en Europa y en Estados Unidos, se llama efectividad. Hemos desarrollado marcos jurídicos muy sólidos, hemos creado instituciones, organismos, agencias, hemos capacitado a nuestros funcionarios, pero la escasez de recursos a veces nos juega una mala pasada y nos pone limitaciones que no nos permiten lograr los niveles de efectividad que queremos. Todos los países que yo he podido estudiar tienen deficiencias en materia de efectividad. Los Estados Unidos lo tienen, Europa lo tiene, Inglaterra, Alemania, todos los países tienen deficiencias en materia de efectividad de la norma. Pero por supuesto hay unos países que tienen más efectividad que otros y ahí comienzan a verse ciertas asimetrías. En el caso pues de América Latina, lo que necesitamos sin lugar a dudas es más recursos para incrementar nuestros niveles de efectividad. Ahora, a nivel internacional, y esto es importante entenderlo, hay una gran preocupación por el tema de la corrupción. Y lamentablemente, pues la corrupción es un fenómeno global muy acentuado en América Latina, que ha permeado todos los sectores de la economía, incluido el sector financiero. Y por eso la preocupación ha llegado incluso a focalizar, a poner la luz sobre el gobierno corporativo de las instituciones financieras. Porque hoy en día se entiende, y eso es, digamos, el centro de la discusión actualmente, es lo que se discute en la frontera del conocimiento en esta materia, cuál es el rol de la alta dirección de las instituciones financieras en materia de la lucha contra la corrupción en sus respectivos países. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues ha elaborado sus principios del buen gobierno corporativo, que se han convertido en un gran estándar internacional en todos los sectores de la economía. Muchas instituciones financieras, incluyendo en Honduras, donde yo mismo he podido prestar asesoría y consultoría a algunas instituciones financieras, están muy preocupadas y están invirtiendo dinero en incorporar los programas de buen gobierno corporativo con los estándares más altos en la industria. Y entonces acá las recomendaciones, los principios de la OCDE, los principios de buen gobierno corporativo del Grupo Wolfberg, las recomendaciones de la Comisión de Supervisión Bancaria Basilea y todos los demás estándares que han generado organismos como Transparencia Internacional, la Cámara de Comercio Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos esos estándares y buenas prácticas en materia de gobierno corporativo están en este momento siendo incorporados por la gran mayoría de las instituciones financieras. Hoy es muy raro encontrar incluso en América Latina, incluso a nivel de instituciones pequeñas, entidades financieras que no estén preocupadas por esto, que tengan un código de buen gobierno corporativo, que tengan un código de ética,
que tengan un sistema de gestión de riesgo de corrupción o que por lo menos estén en proceso de implementar. Por supuesto, esto supone inversiones de parte de las instituciones financieras y la apropiación de estas herramientas no ocurre del día a la mañana. Les comentaba que el tema de la lucha contra el lavado de activos arrancó en los años 80. Entonces, es normal que la incorporación de todas estas herramientas, de todas estas capacidades institucionales, pues pueda tomar tiempo. Mucho más cuando esas herramientas hoy en día han logrado un nivel de sofisticación importante. Todos los temas de gobierno corporativo, ética empresarial, transparencia corporativa, están orientados por unas normas técnicas que se han desarrollado. La Organización Internacional para la Estandarización, la ISO, ha desarrollado por lo menos 3 normas técnicas que son muy importantes. La ISO 31000, que es la norma técnica en materia de gestión de riesgos, que ya desde hace rato está incorporada dentro de los sistemas de gestión de riesgo de las instituciones financieras, porque es la base para la gestión del riesgo de crédito, el riesgo de solvencia, el riesgo de liquidez y también los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, etc. Además de esa norma ISO 31000 en materia de gestión de riesgos, existe la norma ISO 37001, que es una norma técnica especializada en materia de gestión del riesgo de soborno, de corrupción corporativa. Esta norma técnica, que es una norma técnica global, internacional, se articula con los principios y buenas prácticas en materia de gobierno corporativo y debe ser incorporada dentro de las instituciones financieras de esa manera, como una norma técnica, como unas herramientas técnicas para luchar contra la corrupción y contra la criminalidad a través de las instituciones financieras. Y este año publica la norma 37301, que es una norma técnica en materia de cumplimiento, gestión de cumplimiento, y le dice a las instituciones financieras y en general a todas las organizaciones internacionales cómo deben organizar un programa de cumplimiento que sea capaz de enfrentar a las organizaciones a los fenómenos de criminalidad, a los fenómenos de delincuencia y a todas las problemáticas de ética, de integridad y de transparencia dentro de sus organizaciones. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el recorrido que ha tenido la banca internacional y especialmente la banca hondureña ha sido largo. Sigue siendo un camino que todavía falta un trecho importante por recorrer, pero se ha recorrido un largo camino. Hoy en día las instituciones financieras, sobre todo las instituciones financieras más grandes de Honduras, tienen unos aparatos de cumplimiento muy robustos con la incorporación de todas estas normas técnicas y de todas estas metodologías, porque se han convertido en estándares internacionales que necesitan cumplir, no solamente para poder cumplirle al regulador hondureño, sino para poder mantenerse insertas en los mercados financieros internacionales. Para terminar, yo simplemente puedo decir que como consultor en esta materia, saludo mucho los esfuerzos que hacen los banqueros en Honduras y en general en América Latina por estar al nivel de los estándares internacionales más altos, que soy testigo de los esfuerzos que se hacen en la banca y que por supuesto también debo mencionar que hay muchas oportunidades de mejora por delante, que las instituciones necesitan aún seguir haciendo esas inversiones, que no pueden perder el impulso, que tienen que seguir trabajando en fortalecer sus áreas de cumplimiento y sus áreas de riesgo para poder ser mucho más seguras para sus clientes y para el mercado financiero en general. Y concluir diciendo que me parece un logro muy destacable que la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias lance hoy, entregue hoy su código de ética. Las agremiaciones de instituciones financieras hoy cumplen un rol muy importante de liderazgo ético dentro del sector financiero. Son el faro que orienta a las instituciones hacia dónde debe marcharse, hacia dónde debe marchar el sector, y tener un código de ética pues reviste de legitimidad toda la función que lleva a cabo la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, por lo cual no me queda más que felicitar ese esfuerzo, felicitar ese trabajo y felicitar en general a la sociedad hondureña por el trabajo que realizan los líderes y los supervisores dentro del sector financiero de su país. Muchísimas gracias por esta oportunidad y quedo aquí atento a cualquier duda o aclaración que se requiera aclarar de mi parte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Martínez. Será un gusto poder trasladarle preguntas más adelantito. A continuación, les presento al licenciado Jorge Antonio Flores Padilla, quien es licenciado en Contaduría Pública, máster en Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él se desempeñó en el Banco Central de Honduras como inspector de instituciones financieras desde 1994 hasta 1996 y posteriormente en distintos puestos por más de 20 años en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, llegando a ser superintendente de bancos por 2 periodos consecutivos que finalizaron en el año 2017. Hoy, Jorge es asesor en banca y mercados financieros para organismos e instituciones locales e internacionales. Bienvenido, Jorge. Es un gusto contar con su presencia hoy aquí. Adelante. Gracias, buenos días. Es un gusto saludarlos y desearles que todos y todas estén muy bien. Gracias a la IVA y a sus autoridades por la invitación a conversar sobre este tema. Y mucho mejor en el marco de la celebración de la transparencia y de la integridad y cumplimiento. Gracias también a mi colega, doctor Wilson Martínez. Realmente ha dejado el umbral bien alto. Muchas gracias por compartir la profundidad de temas y de contexto que abona mucho a cómo han asumido los retos el país, la banca y todas sus autoridades. Quisiéramos conversar sobre estabilidad financiera. Esto de estabilidad financiera pareciera algo que es etéreo, algo que solo toca a los bancos. Pero más que hablar de estabilidad financiera como un fin, vemos que la estabilidad financiera es un medio para la protección del ahorro de las familias. ¿Qué quiere decir esto? Si el sistema financiero tiene alguna situación que no puede ser manejada o controlada o resuelta adecuadamente, pues van a sufrir las familias que pierdan sus ahorros. Podría perder también la fluidez del sistema de pagos. Puede afectar también a las familias porque algún proveedor no va a poder pagar por no disponer de sus depósitos, o incluso pues no poder recibir sus ingresos y sus salarios. De allí pues que el tema de estabilidad financiera no es algo que es nada más aislado de la égida de toda la población. Es un tema realmente de interés público. Y es que vemos que las instituciones financieras reciben recursos, ya sea mediante depósitos y obligaciones, y colocan en préstamos. Estos depósitos pues hay que pagarlos. Y estas obligaciones hay que honrarlas oportunamente. Y oportunamente estamos hablando de cómo se fijan los contratos de pago y cómo se van a honrar estas obligaciones de los bancos. Es algo que en el caso de los bancos, la parte de reputación no es otro factor. La parte de reputación y confianza es su principal activo y su principal bien. Y no pueden escatimar o jugar con una reputación que no esté a la altura de la confianza de la ciudadanía, de los mercados y de todo el entorno social y mundial incluso.
sus entradas de dinero para pagar fuentes de fondos dependen de que se coloquen préstamos e inversiones que debe recuperar. Esto es un ciclo. Pensar de que la principal función de un banco es dar crédito, pues hay que dar crédito bueno. Y que ese crédito bueno sea posible recuperar para poder honrar las captaciones que han sido obtenidas. Y también no solo devolver el principal, sino que devolver los intereses pactados. Y todo esto de manera oportuna. Y esto es bien importante. Las pérdidas en la intermediación financiera no deben ser asumidas por los depositantes ni por los acreedores. Deben de cubrirse con los flujos que generan los bancos, con sus ganancias y su operatividad. Y esto pues depende del mercado. El mercado establece de repente la compensación o lo que debe de pagarse por las obligaciones y establece también lo que va pagándose o debe de cobrarse por los préstamos que se colocan. De allí que tener alguna situación que haga compleja esa intermediación de mercado puede afectar la estabilidad financiera de una institución y afectar al final a los depositantes y la confianza en general. Porque al final pues hay un financiamiento que equivale a 9 de cada 10 de colocación, o sea, 9 unidades monetarias o lempiras, equivalen, son de los depositantes y 1 corresponde a el capital que aportan los accionistas de los bancos. En consecuencia, pues, por esta situación, las instituciones bancarias o financieras deben ser sujetos de regulación. Y es que esto de colocar y cobrar y captar trae en medio riesgos que se deben gestionar. Lo que llámese riesgos de crédito, que es un incumplimiento que pueda presentar un deudor y no pueda pagar su obligación según las condiciones pactadas, riesgo de liquidez, que no se tengan recursos para pagar oportunamente, un riesgo de mercado, movimientos adversos en las variables de mercado que afecten y pues, expongan a pérdidas al banco, un riesgo operacional. Y durante la pandemia hemos visto crecer, o más que crecer, mayor frecuencia de riesgos cibernéticos. Todo esto debe de gestionarse y hacerse de una manera que permita a las instituciones ser solventes y de tal manera que puedan honrar sus obligaciones. Esto debe de hacer un banco. Y por tal razón, Honduras tiene regulaciones que están basadas en normas internacionales. Y se mencionó el doctor Wilson sobre las regulaciones del Comité de Basilea. Estas regulaciones son recomendaciones o principios sobre los cuales deben o deberían girar en la proporcionalidad de los países y en los riesgos de cada país, las leyes y los enfoques de regulación. Y la parte de principios básicos de supervisión establece pues varias cosas que de repente no dependen del regulador, pero sí son requisitos que afectan la eficiencia de la supervisión y que deben de ser coordinados en la parte del sector público. En la primera parte, o el primer elemento que podemos mencionar son las políticas macroeconómicas sólidas y sostenibles.
En esto, pues, se recomienda de que las políticas macroeconómicas, en especial la fiscal y la monetaria, constituyan una base para el sistema financiero estable. Es decir, que eviten desequilibrios, tales como un elevado endeudamiento público o gasto público, que afecte o que haga excesos de liquidez que podrían afectar la situación del sistema financiero. De allí después que es necesario la coherencia de estas políticas a fin de que no representen alguna situación de que afecte la eficacia de la supervisión o la estabilidad. El otro elemento es un marco de formulación de políticas de estabilidad financiera, donde se establezcan autoridades o responsables de identificar riesgos sistémicos o emergentes en el sistema financiero y vigilar los riesgos o factores económicos para evitar que estos tengan implicancias sistémicas. En el Estado hay un comité en el país opera un comité para la estabilidad financiera, integrado por el Banco Central, por la Comisión, por el Fondo de Seguro de Depósito y de la Secretaría de Finanzas, donde su tema es velar por esta parte de estabilidad. Como tercer elemento, la infraestructura pública bien desarrollada, refiriéndonos a los elementos de desarrollo o de competitividad que apuntaba al inicio el presidente Rivera. Vemos de que para esto pues se ocupa un sistema de legislación corporativa funcionando. El principio establece también pues, que el Poder Judicial opere eficiente e independientemente, que hayan reglas de contabilidad claras e integrales. Estas las fija la Comisión y se apegan a prácticas internacionales. Hay un sistema que existan sistemas de auditoría independiente, también profesionales capaces de dar sus servicios y sobre todo con experiencia y más que eso con ética, que sean vigilables. Sistemas de pago y compensaciones seguros, agencias que faciliten información crediticia para que los bancos puedan ver los riesgos y hacer sus evaluaciones, y el acceso a estadísticas económicas, financieras y sociales básicas para acceso público. En cuanto a sistemas de pago y compensaciones, recientemente el Banco Central aprobó adicional a la Cámara de Compensación que ya opera igual al sistema de ACH y transferencias, que han funcionado muy bien. Aprobó la regulación para FinTech en este tema de pagos. Creemos que es algo que viene también a aportar a la estabilidad y a la parte de la seguridad financiera. Luego tenemos un marco adecuado de gestión, recuperación y resolución de crisis. Estos son roles y potestades amplias para resolver a cualquier institución que no sea viable. Seguido tenemos un adecuado nivel de protección sistémica, que esto pues trate de eliminar el contagio de otras instituciones o la pérdida de confianza. Y al final pues disciplina de mercado eficaz, esto es de que la población y todos los inversionistas tengan información financiera sobre el gobierno corporativo, sobre la gestión de riesgos, que les ayude a tomar decisiones adecuadas y que incentive el funcionamiento de instituciones que tengan estándares más elevados de desempeño. Esto es de fuente del Comité de Basilea. Y ya viendo un poco más en detalle cómo está un marco adecuado de gestión y recuperación de crisis y un adecuado nivel de protección sistémica, vemos que
las instituciones financieras se les exige pues varios requisitos, desde temas de idoneidad, no solamente para gestores, se pide idoneidad para los propietarios y para los directores o miembros de junta directiva y para los administradores. Idoneidad quiere decir que tengan requisitos de honorabilidad, de desempeño profesional y que no tengan situaciones en las que pudiera haber alguna situación que atente contra o un antecedente adverso para la gestión y que afecte a la institución. Se exige a los 15 bancos, a las 9 sociedades financieras, gestión tanto desde la gobernanza corporativa, la gestión de los riesgos, las auditorías internas y externas, la publicación de estado financiero. En fin, se exigen muchas cosas en la ley de instituciones del sistema financiero que, permítanme decirles, son de los estándares más altos que se encuentran en la región. Tiene facultades para supervisión consolidada, incluso ya sea local y transfronteriza, y alcanza a todo este tipo de operaciones. Claro, todo funciona si funciona alguien que supervise y regule. En este caso, pues ya la comisión tiene las facultades muy competentes para hacer su rol de supervisión y regulador. Y para eso, pues, practica evaluaciones desde fuera de sitio, así como en sitio, aplica sanciones en caso de incumplimiento y aplica medidas de corrección, ya sea de acción temprana y regularización de instituciones, a fin de que no lleguen o que trazar claramente la frontera de una posible resolución de institución en crisis, donde ya no sea posible para los accionistas o para los directores actuales atender su problemática y que ya más bien pase a una frontera de atención pública para la solución de la crisis y proteger, como lo hablábamos al inicio, a los depositantes. El Banco Central opera como prestamista de última instancia y como emisor de política monetaria, crediticia y cambiaria. Y el FOSEDE, en caso de que haya una institución que tenga problemas y que tenga que ser resuelta, aporta para el traslado de activos y pasivos a otra institución solvente para que continúen los servicios y no se desincorporen los clientes de los servicios financieros. Y acá se cubre una suma asegurada por depositante de hasta aproximadamente 210,000 lempiras. Esto es el marco legal hondureño. Entonces vemos de que hay un marco adecuado para la supervisión, llamémosle supervisión desde la gestión de la banca. Luego hay un supervisor con facultades y competencias para realizar estas evaluaciones. Y hay otros actores que participan en caso de alguna situación que haya que resolverse. Cabe agregar, esto contribuye a la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, viendo el caso o comparándolo con cómo funcionan las vacunas o cómo funcionan los dispositivos de defensa, esto no puede garantizar alguna cierre o la salida de alguna institución. Lo que sí prevé es que si hay una salida de institución, esto es de una manera ordenada, sin afectar la confianza y con un esquema que evita el contagio del resto del sistema financiero. Mencionar algunas leyes del marco legal. Está la ley del sistema financiero, que establece desde la Constitución hasta la operación, sanciones y
cierre de una institución del sistema financiero, incluso la conversión o el crecimiento. También está la ley de la comisión que da las facultades que tiene el supervisor, tanto en sus actividades regulatorias, en sus actividades de supervisión, como en sus actividades de resolución de instituciones con problemas. La ley del Banco Central de Honduras y la ley monetaria, que rigen pues las facultades del ente de política monetaria, y la ley contra el delito de lavado de activos. Esta fue una ley que, como lo comentaba, se comentaba en la exposición anterior, surgió de una evaluación mutua en determinado periodo, y de esa evaluación mutua surgieron los nuevos proyectos de ley contra el delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, e incluso de la prevención por otras fuentes de contagio que no son necesariamente el sistema financiero. Lo vamos a ver más adelante. Pues adicionalmente, la comisión tiene la capacidad regulatoria de para emitir normas prudenciales, ya sea para requerimientos de capital, solvencia, gestión de riesgo, gobierno corporativo, etc. Y adicionalmente tiene la facultad de supervisar el cumplimiento y la aplicación de estos estándares. Es de interés que las instituciones sean solventes. Y solvente no es otra cosa de que tenga la capacidad de honrar sus obligaciones, y no solamente en oportunidad, sino que tenga que los activos o los bienes que tienen valgan para cubrir todas sus obligaciones. Están sujetas al Código de Comercio y Código Civil en las partes que no desarrolla la ley del sistema financiero, la ley de la comisión, y otro marco legal que llámese ley del mercado de valores, que en caso de que sean emisores de valores que deben de cumplir pues los mecanismos de registro de inscripción del mercado de valores, entre otros. Es decir, hay un marco muy amplio. Mover el cumplimiento de todo esto para una institución financiera es un esfuerzo alto, y pues toca hacerlos cubrir para poder estar acorde a la legislación local, y de repente con una meta máxima que estar acorde a los requerimientos internacionales que exigen los estándares, ya sea permitido por el Comité de Basilea, por Gafi o por otro tipo de regulación internacional. Algo que me gustaría comentar sobre la prevención o el antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo es que hay 4 roles. El primer rol o actor el primer rol es de prevención. Este compete a los bancos e instituciones financieras, y también a las actividades y profesiones no financieras designadas. Llámese desde contadores, abogados, ventas de vehículos, ventas de joyas, de arte, y hay una serie de actividades no financieras que pueden ser objeto de utilización del uso de servicios financieros no adecuados, y que se denominan APFMDs. ¿Qué deben de hacer? ¿Cuál es su rol? Establecer controles para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y estábamos viendo en esta semana el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva lista sobre los países que pudieran presentar mayor actividad tanto de trasiego como de producción de actividades no lícitas. Pues ahí aparece todo Centroamérica. Entonces, de eso están conscientes los bancos y deben de estar estableciendo los controles para prevenir
el uso indebido de estas cosas. En caso que se dé alguna situación, los bancos llevan un sistema de monitoreo en el que determina la necesidad de informar a la unidad de información financiera de la comisión, emitir reportes de operaciones sospechosas y atender, de ser el caso, solicitudes que envíe la comisión de bancos por medio de la unidad de información financiera sobre requerimientos de congelar o de informar operaciones de determinadas personas. Es decir, la manera en la que un banco no puede estar expuesto al lavado de activos es no tener clientes. Al tener clientes, pues miden su riesgo. Y si hay alguna situación por la que no se empiezan a mover situaciones por las que requieren un reporte, pues se hace el reporte a la unidad de información financiera. O sea, su responsabilidad es tener controles y aplicar los controles y reportar y cooperar con información a la unidad de información financiera. Luego, pues, hay una actividad de supervisión, análisis y reporte. Esto, hay un actor claro, que es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y en esto, pues, supervisa que los bancos tengan controles adecuados para prevenir el lavado de activos, de acorde a los riesgos que administran. Y también analiza los reportes recibidos de los bancos y de las instituciones y de las APFNDs que hablábamos antes. Y junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el Ministerio Público, van armando los casos que podrían ser objeto de impulso de una causa por este tipo de situaciones. Hay otro tema en el que ya vamos a la persecución de este delito. Hay una actividad privativa en el Ministerio Público para la persecución de delitos y de allí pues colaboran la policía y cualquier otra fuerza del orden para la persecución. Y esto pues impulsa causas penales contra personas naturales, ya sea por lavado de activos, y gestiona o impulsa también situaciones de privación de dominio de bienes ante los tribunales. Claro, aquí no termina todo, se ocupa el juzgamiento. Esto es una atribución del Poder Judicial y el Poder juzga procesos presentados por el Ministerio Público dentro del marco del derecho de defensa de todas las prerrogativas que establecen las leyes nacionales y, de ser el caso, también pues resuelve situaciones de cooperación internacional, ya sea con solicitudes de gobiernos externos para determinados casos que pudieran darse. Tanto la Comisión como el Ministerio Público pueden dar cooperación internacional y esto está dentro del marco de las 40 recomendaciones de Gafi, las facultades que tienen estos organismos para hacer el ejercicio de la cooperación. Bueno, en gestión ambiental y social. Ya vale la pena mencionar de que los bancos están conscientes de la gestión ambiental y social. Y hay una norma que requiere a los bancos en sus préstamos mitiguen la aplicación que apliquen el riesgo ambiental aplicando debida diligencia y gestión de créditos proporcionales al riesgo. Y que esto forme parte integral de los créditos. Viendo un poco cómo evolucionó esto, vemos que en 2015 AIBA y la Comisión ingresaron a la red de banca sostenible y ahora a la red de financiamiento sostenible de IFC en 2015. Luego en 2017 AIBA suscribió un acuerdo a la iniciativa de banca sostenible. En 2018 se realizó un diagnóstico, capacitación, estudio comparativo de América Latina. Este diagnóstico apuntaba a que varios bancos ya tenían sus sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales. Esto incluye pues temas como derechos humanos, como temas ambientales y muchos más.
Y esto pues dependiendo del riesgo de las operaciones. En 2019, AIBA y la Comisión iniciaron un proceso encaminado para emitir unas normas con base a estándares internacionales. Y en 2020, en agosto, la Comisión aprobó la norma para la aplicación de bancos y sociedades financieras. Esta norma entra en vigencia en enero del 2003. Se ha visto una situación bastante positiva y en especial porque ha sido acompañada por instituciones internacionales que dentro de la iniciativa de banca sostenible como entidades europeas y globales. En transparencia y protección al usuario financiero, los bancos tienen una gran responsabilidad. Llámese en transparencia, para la divulgación de información y reducir asimetrías. En cuanto a la protección también, evitar el uso de cláusulas abusivas y utilizar mecanismos de quejas y atención de los quejas del que presentan los usuarios financieros. Esto funciona de que el usuario financiero que se sienta afectado tiene 10 días ante la institución, puede poner una queja ante la institución tiene que resolver en 10 días. Si no está de acuerdo, puede acudir a la comisión y en caso, esto es muy poco probable, pero en caso de que la institución no atienda lo resuelto, puede pedir a la comisión que intervenga y ordene la aplicación de lo resuelto. Se ha avanzado también en la inclusión financiera de las personas que de repente antes no eran objeto de mercado, con la simplificación para abrir cuentas de depósito, aumento de acceso y uso en canales electrónicos, medios de pago. Es impresionante lo que se reporta en el informe de inclusión financiera de la Comisión sobre el uso de transacciones electrónicas durante 2020 y 2021. Y esto pues da un elemento de confianza y de apoyo a todo el contexto económico nacional. Y educación financiera también es necesaria difundir por los bancos mediante medios electrónicos de comunicación o directamente. Si quisiera dejar algunas ideas en su pensamiento, hemos hablado bastantes temas, gracias por su paciencia, es que el sector financiero realiza intermediación financiera, ¿sí? Por ello deben ser sujetos a regulación para gestionar adecuadamente los riesgos que enfrentan. La debilidad en los requisitos de una supervisión bancaria eficaz o fallas no solicitados en sus actores afecta la estabilidad financiera y en consecuencia el ahorro de las familias. Y que en Honduras funciona un marco legal adecuado para la estabilidad financiera, protección del ahorro y protección del ahorro de las familias. Esto pues requiere idoneidad a los propietarios, directores y administradores de bancos, instituciones, que tengan solvencia, que gestionen bien sus riesgos, que hagan las operaciones en el marco legal, que las autorizaciones sean lo que requiere el marco legal, su desempeño sea adecuado, en caso de alguna situación hay un marco para sanciones y también para acciones de corrección. En prevención del lavado de activos hay actores con funciones específicas en el combate al lavado de activos. Se tiene una conciencia de gestión de riesgos ambientales y sociales y también hay un rol importante en la transparencia y protección al usuario financiero. Muchas gracias y espero hayamos podido cubrir la temática que era objeto de esta presentación. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, licenciado Flores. Siempre es un gusto escucharlo. Recordamos a nuestros invitados que pueden ir compartiendo sus preguntas en el chat habilitado en la plataforma. Es ahora el momento de presentarles al doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado, ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de nuestro país. El doctor Orellana es abogado y tiene un máster en abogacía de Italia. El doctor Orellana fue Premio Nacional de Ciencia en 1982, otorgado por el Estado de Honduras.
y el Juris Máxima Pluma de Oro por el Colegio de Abogados de Honduras. Fue magistrado propietario de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, fiscal general de la República, representante permanente de la ONU, diputado propietario para Francisco Morazán, y además ha fungido como secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia, Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Defensa. Es ex catedrático titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNA y ex coordinador local de la Maestría de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas también de la UNA. Además, es autor de varios libros de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Sea usted bienvenido, doctor Orellana. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy gentiles por su invitación, muy honrado. Y desde luego compartir este conversatorio con tan distinguidos panelistas. El tema que se me ha asignado a mí es sobre la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y temas de transparencia, control interno, ONCAE y modernización. Nosotros nacimos recientemente, nacimos en abril de este año con un decreto ejecutivo del Consejo de Ministros por el cual se creó la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a la que se le asignó, además de la transparencia, la rendición de cuentas, el control interno y la lucha contra la corrupción, la función de ONCAE, que antes era desempeñada por el Ministerio de Coordinación, que desapareció. Sin embargo, tuvimos algunos problemas al inicio porque los trámites administrativos, presupuestarios son muy complejos y finalmente no pudimos ejecutar el presupuesto sino hasta casi 5 meses después, o 3 o 4 meses después. Sin embargo, nosotros tuvimos el apoyo siempre de la cooperación internacional y logramos avanzar en muchos aspectos, fundamentalmente en el tema de la transparencia. El compromiso que teníamos era de elaborar una estrategia de la transparencia y lucha contra la corrupción, y esta fue desde el inicio nuestra primera tarea y prioridad fundamental. Logramos articular un proceso en el que se incorporaron, además de los organismos del Estado, la sociedad civil y la academia. Participó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNITEC y UTH. Además de la sociedad civil. La sociedad civil logramos incorporar todas las más importantes y beligerantes organizaciones de sociedad civil, muchas de ellas que nunca habían participado en temas vinculados con el poder, habían puesto distancia del poder y habían estado vigilantes y sus actitudes eran contestatarias frente al poder, lo que es lo normal y lo correcto desde la sociedad civil. Sin embargo, nosotros consideramos que esta tarea que se nos asignó por parte de la Presidenta de la República necesitaba de un acompañamiento que muy difícilmente lo podíamos tener desde el gobierno. Necesitábamos acompañamiento desde la sociedad civil, porque la tarea de esta secretaría es vigilar, supervisar, evaluar y en cierta medida controlar la ejecución de los procesos de decisión y del gasto, de la ejecución presupuestaria. Esto
es incómodo para el poder, es incómodo para el gobierno. Y en eso, con esa claridad, hemos asumido esta responsabilidad y con esa claridad se me asignó a mí esa función. Y así fue planteado en Consejo de Ministros. Cuando nosotros nos tocó hacer la explicación del plan o los trazos generales del plan que estábamos dispuestos a llevar a cabo, le dijimos al resto de nuestros compañeros del Consejo de Ministros que quizá al final de año muchos de ellos ya no serían amigos nuestros, porque nuestra labor es justamente vigilarlos y controlarlos. No se trata de vigilar y controlar lo que pasó. Lo que pasó no es tarea nuestra. Eso es tarea del Tribunal Superior de Cuentas y es tarea del Ministerio Público. A nosotros nos toca en el presente estar vigilantes porque cada ministerio actúe dentro de las reglas establecidas para el manejo de los procesos de decisión y de ejecución presupuestaria. En ese marco conceptual, nosotros trabajamos con la sociedad civil. Trabajamos ampliamente, un proceso largo, pero muy activo y participativo. En esto participaron desde los campesinos, los obreros, los movimientos sociales, centros de pensamiento, tanques de pensamiento como CESPA, de FOSDE, pero también el COEP, el ANDI, la Cámara de Comercio, y así. Muchos se incorporaron en esta tarea y todos aportaron y todas las aportaciones fueron incorporadas y abordamos todos los temas que tienen que ver con el ejercicio del poder, porque participó también el Poder Judicial, participó el Congreso Nacional y participó el Ministerio Público. Por supuesto que el Poder Judicial fue el que es de los que menos aportó, sabemos nosotros por qué. El Ministerio Público, pues tuvimos la participación de UFERCO, que es muy activa y sí fue muy efectiva y muy enriquecedora su participación. Finalmente, nosotros logramos consolidar un documento que con el apoyo de Naciones Unidas, la 1.2DC, fue la que nos proveyó el apoyo técnico y el apoyo financiero. Logramos consolidar ese documento que luego lo sometimos a una validación y también sufrió algunas modificaciones y cuando ya lo tuvimos formalizado, en donde todos los participantes estuvieron de acuerdo, lo elevamos a la señora Presidenta de la República y todavía está en su gabinete. Este fue recientemente que fue planteado. Sin embargo, ese documento ha servido para dos cosas. Una, aun cuando no ha sido formalmente aprobado. Una es para la elaboración del plan de recuperación de la cuenta del milenio, que lidera el ministro Marcio Sierra, presidente de la Comisión de Bancos y Seguros. Él, en ese plan, ha dado prioridad o ha asignado prioridad al pilar de la anticorrupción, porque es un tema fundamental. Se han aclarado suficiente de que de todos los pilares el más importante es el pilar de la corrupción y que pueden pasarse todos los demás ítems, pero si ese no se pasa, no se accede a la cuenta del milenio. Por eso este tema es sumamente importante y la estrategia que fue elaborada mediante estas técnicas y este proceso ha servido de base para sustentar ese pilar fundamental de la lucha anticorrupción. Justamente ayer fue presentado por la Presidenta de la República y por el señor ministro Marcio Sierra a las autoridades de la cuenta del milenio en Nueva York, en Manhattan. Esa sesión fue muy provechosa, pero de previo ese documento fue expuesto
a diferentes organizaciones, tanto aquí en Honduras, no sé si a la IVA se le hizo esa presentación, pero sí se le hizo al COEP, a la Cámara de Comercio, y se le hizo a los organismos internacionales acreditados en Honduras, y también se le hizo la presentación en Washington, el señor Marcio Sierra lo ha hecho, y ahora con la cuenta de Milenio. De manera que es un documento que ha estado de mucha utilidad para un tema tan fundamental como la recuperación de la cuenta del Milenio. Pero también este documento fue objeto también de explicación y amplia discusión bien, se las hizo la presentación, magnífico. En la convención que hubo recientemente en Viena en materia de lucha contra la corrupción y de recuperación de activos, entre otros casos, que participó el ministro Marcio Sierra también, este documento de la estrategia de transparencia. Se han hecho 2 reuniones y en las 2 convenciones se ha hablado y explicado lo suficientemente el tema como respuesta al examen que vino a hacer aquí en Naciones Unidas para verificar los avances de Honduras en materia de las medidas derivadas de la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas. Además de esta tarea de la estrategia anticorrupción, de transparencia, tenemos establecido un sistema de control interno que, aun cuando este sistema nació hace mucho tiempo con el gobierno del Poder Ciudadano, CONADICI se llama, es por primera vez que hoy estamos cubriendo casi toda la administración pública. Históricamente no pasaban de 40 las instituciones que se sometían al control interno. Ahora ya llevamos cerca de 90 instituciones, instituciones que nunca habían estado sometidas a este mecanismo. Incluso el de las primeras fue el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, y vamos avanzando, incluso con las instituciones descentralizadas. Estos sistemas de control interno tienen el propósito de que generen reportes de la dinámica de cómo operan los procesos de decisión y de ejecución del presupuesto para advertir irregularidades y tomar medidas oportunamente. Y estos mecanismos están integrados con funcionarios de las propias instituciones, de los ministerios de las instituciones reguladas. Y ellos son los que hacen estos reportes, y estos reportes llegan, entre otros, al Ministerio de Transparencia y Rendición de Cuentas, para que nosotros a su vez generemos políticas y medidas y diferentes instrumentos que nos sirvan para generalizar los hallazgos que podamos, que nos puedan enriquecer en esta tarea del control interno. También entra aquí en este mecanismo los procesos de selección de los auditores internos. Hasta ahora, el tema de las auditorías internas ha estado de bajo perfil, tan de bajo perfil y tan de intrascendente función que ustedes han sido testigos como en la administración, durante el régimen anterior, se manejaron recursos arbitrarios, discrecionalmente, pero en grados extremos, y ningún reporte de auditoría interna advirtió del manejo de esos fondos en forma irregular. Eso no ocurrió en el Seguro Social, no ocurrió en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuando el famoso caso Pandora. Y todos estos casos y demás que salieron en la administración pública, las auditorías internas no tuvieron ninguna intervención. Omitieron su responsabilidad. Sin embargo, la ley es muy clara. La ley de presupuesto establece que en caso de que hayan reparos en contra de los funcionarios por la ejecución presupuestaria irregular
los auditores internos que no hayan advertido en sus informes de esas irregularidades son responsables solidariamente con el objeto del reparo. Pero bien, nosotros estamos con reglas diferentes en la selección de los auditores internos y además estamos supervisando y evaluando su gestión a efecto de que cumplan adecuadamente su tarea de estar vigilantes en la toma de decisiones, particularmente de la ejecución presupuestaria. También tenemos el tema de nosotros teníamos originalmente aquí República Digital, pero la señora presidenta tomó la decisión de asignarle esta tarea al ministro Marcio Sierra porque él va a administrar y ejecutar un préstamo que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo de Honduras sobre este tema. Entonces ahí se van a concentrar todos los esfuerzos de República Digital. Nosotros nos quedamos con el tema de modernización del Estado, que ya involucra el tema de hacer un inventario sobre la idoneidad de la organización y el funcionamiento de la administración y sus procesos, es decir, que va más allá de un tema de República Digital, tal como está concebido en este esquema que maneja el ministro Sierra, que es estrictamente de trámites administrativos. Este tema todavía no lo hemos, estamos apenas impulsándolo, porque por razones presupuestarias no hemos podido avanzar. Luego, en el tema de UNCAE, este sí es un tema importante porque prácticamente fue una organización que feneció y nació otra. Prácticamente el personal fue liquidado en su totalidad. Encontramos una organización muy contaminada y hubo necesidad de prescindir de todo el personal. Y lo que hicimos fue que, sacrificando el presupuesto de la Secretaría, financiamos el presupuesto de UNCAE. Pero también tuvimos la participación de organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, el Banco Centroamericano, la Unión Europea, nos apoyó mucho en la capacitación del nuevo personal. Hoy ya lo estamos relanzando. UNCAE en este momento acabamos de firmar un convenio con Semprende, que es una organización que promueve a los microempresarios, a los pequeños empresarios, que los certifica en sus productos y en sus actividades. Y acabamos de firmar un convenio para que ellos se conviertan en proveedores del Estado masivamente. Y hemos abierto esta plataforma para que trabajen. Entonces, y ayer lo hicimos con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio nos habilitó sus instalaciones, promovió un evento en donde también abrimos la plataforma para todos los proveedores en general. Ahí ya estaban los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Y fue un éxito la actividad ayer. Y nosotros creemos que al final de año vamos a estar nosotros trabajando al 100% en UNCAE, con una nueva plataforma de Honducompras, y además vamos a tener la oportunidad de ofrecerle a la administración un mejor sistema de contrataciones, de compras públicas. Particularmente, nosotros hemos advertido a la administración ya que están obligados a cumplir con su plan de adquisiciones que la ley de presupuesto plantea, para que no vayan el próximo año a utilizar ese manido recurso de las compras de emergencia, porque sabemos que las compras de emergencia son, muchas de ellas, el origen de muchos casos de corrupción. Por eso le estamos advirtiendo que desde ya adviertan sus necesidades, que las planteen ante UNCAE, para que UNCAE comience a hacer los trámites con los proveedores y tener en enero la posibilidad de tener oferentes lo suficiente en cantidad y calidad de productos, o para que la administración pueda cumplir sus compras adecuadamente.
Bueno, pues ya estoy en los 15 minutos que se me asignaron, así es que les agradezco la atención y por supuesto a don Roque Rivera mis respetos por sus palabras iniciales de introducción y a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, doctor Orellana. A continuación, invitamos a la directora ejecutiva de AIBA, la licenciada María Lidia Solano, para que nos comparta sobre el Código de Ética de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Adelante, doña María Lidia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muy agradecidos, pero muy agradecidos como AIBA por la participación de estos especiales y distinguidos disertantes. A mí lo que me toca es compartir un sueño que en AIBA hicimos realidad desde el 2004, después que se aprobó la ley de lucha contra el lavado de activos, en donde nos dimos cuenta que era necesario que nosotros pudiésemos tener a lo interno de la asociación un código de ética. Y se invitó en esa oportunidad a un sacerdote jesuita, un filósofo, teólogo, Yves Calvez, que nos acompañara por 2 días a todos los bancos y al final estas son las conclusiones a las que nosotros llegamos. En primer lugar, queríamos que este código de ética ayudara a las personas y a las instituciones que son nuestros bancos asociados a desarrollar un juicio y un comportamiento ético, definiendo en nuestro código como juicio y comportamiento la facultad que tiene el ser humano para distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso y la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en relación con el entorno. Esto en aquellos momentos sonaba muy abstracto. Sin embargo, hoy más que nunca, cuando escuchábamos al doctor Martínez y escuchábamos al licenciado Flores, nos dábamos cuenta que el mundo de las finanzas y también al doctor Mercado, Orellana Mercado, nos dábamos cuenta que el mundo de las finanzas no puede separar los indicadores financieros de el cuido de la sociedad, que es el que nos va a llevar al verdadero desarrollo del país. ¿Cuál fue el objetivo de este código? Era recoger principios que fueran compartidos por todos los miembros de la asociación bancaria. Y ahí nos incluíamos los empleados, así como que también se incluían los gerentes generales de los bancos, los presidentes de las juntas directivas, los accionistas y todos los bancos asociados que fueron los signatarios de este código de ética. ¿Cuál era nuestro propósito? Nuestro propósito es que este código iba a ser un código de personas que en libertad iban a optar por adherirse a determinados criterios que nos parecía que era base fundamental para un diálogo. Esa es la libertad, la solidaridad, la verdad y nunca dejar de mirar la comunidad a la cual nos pertenecemos, que no es más que el desarrollo económico de nuestro país. Había que tomar en cuenta que en nuestro código tenía que tener un respeto para los ahorrantes, como bien lo decía don Jorge Flores, un respeto para los deudores de los usuarios de los bancos, un respeto para los usuarios de servicios financieros, para los accionistas y para los empleados y para la comunidad entera. Transparencia, exactitud y secreto en la información confiada. Esto continúa siendo una responsabilidad de los sistemas financieros. Ya el doctor Wilson nos hizo ver cómo la banca pasa de ser una banca que se ocupa
de mirarse a sí misma y mirar su confidencialidad y su rigurosidad en la información, a darse cuenta que tiene que vivir en un mundo en donde también se debe a los intereses del Estado, como el doctor Edmundo Orellana nos ha mencionado, un Estado que busca promover cada día más y mejor las mejores normas de transparencia para que todos los negocios con el Estado y del Estado sean de naturaleza ética. En el proceso de ir creando una sociedad más transparente, no nos podíamos olvidar que los bancos operan en un ambiente de sana competencia. Y por sana competencia nosotros teníamos que mirar, evitar los privilegios indebidos. La IVA, desde su institucionalidad, promueve frente al Estado y frente también a la empresa privada que no existan privilegios indebidos que motiven esos negocios que se prestan para la corrupción. Que los negocios del Estado deben de ser transparentes, que las licitaciones públicas deben de ser cada día más claras para que todos los que participen en libertad puedan darle los mejores beneficios al Estado de Honduras. Y finalmente, otro tema que no debíamos de olvidar es nuestra publicidad. Nuestra publicidad debe ser veraz, debe ser transparente y debe ser objetiva. En ningún momento recurrir a prácticas o frases que ni desacrediten la imagen del competidor, ni que le haga creer al usuario financiero que va a recibir un bien o un servicio que no es el que estamos dispuestos a dar. El tema de conflicto de intereses. Realmente en la banca creo que se ha caminado muchísimo con el tema de conflicto de intereses. A veces lo lamentamos que no exista con la misma fortaleza en el Estado, ni tampoco en el sector privado. Pero para IVA, para los bancos asociados, nosotros vemos con mucha claridad como un director en una junta de un banco, si se llama director independiente, no debe de ser una persona que su salario, que sus ingresos familiares dependan de los accionistas de ese banco, porque entonces va a dejar de ser independiente. Esto por dar un ejemplo sencillo, pero claro, podemos ir incrementando esos ejemplos hasta llegar a situaciones de mucha sofisticación en donde, por ejemplo, está el tema de cómo un presidente de la República, para el caso, debería de reportar con toda transparencia todos sus intereses económicos, dejarlos a un lado en una figura legal que le inhiba a tomar decisiones y a utilizar información privilegiada para su propio beneficio o el beneficio de su familia. Y esto se menciona de un presidente de la República porque es la autoridad máxima, pero también nosotros la aspiramos a que se dé en toditos los empleados de los bancos para llevar este tema de transparencia a su máxima expresión. La responsabilidad hacia la comunidad. Creo que el COVID fue una gran enseñanza. No podemos sobrevivir solos. Y también la historia de la humanidad también es otra gran enseñanza. Tenemos que caminar todos juntos si queremos llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no solamente el banco como institución, no solamente la IVA como la gremial de los bancos, sino que también los clientes de los bancos, los ahorrantes de los bancos, en todo el entorno de personas a las cuales nosotros servimos y nos debemos, tienen que comprender de que
hay una responsabilidad con nuestra comunidad. A esa responsabilidad le podemos llamar medio ambiente, a esa responsabilidad le podemos llamar responsabilidad social, le podemos llamar cambio climático, le podemos llamar simple solidaridad humana, que en nuestros países pobres de Latinoamérica son oportunidades de hacernos mejor que se nos presentan todos los días. Toda esta visión que tenemos en nuestro comité de ética, en nuestro código de ética, no iba a ser suficiente si no teníamos un comité, alguien que evalúe nuestro accionar y que no sea parte de la banca. Y por eso se le dio un pensamiento muy importante a quienes iban a ser esas personas que iban a evaluar aquellas situaciones de incumplimiento de estos valores éticos con los cuales los gerentes de los bancos, los empleados de la asociación bancaria, el presidente de la junta directiva, todos nos habíamos comprometido. Y aquí se le dio mucho pensamiento a qué significaba la idoneidad, las capacidades, las ausencias de conflicto de intereses de estas 3 personas que forman parte de nuestro comité de ética y que son elegidos en una sección especial de la Junta de Directores de AIBA, que es nuestro órgano superior, digámoslo así, en donde pues se somete a votación esta persona y usualmente tratamos de arribar a unanimidad de votos para su nombramiento. La cláusula de solidaridad. No siendo una asociación gremial, nosotros no debemos tampoco de olvidarnos que estamos llamados a procurar que la industria bancaria sea una industria que, como bien lo decía don Jorge Flores, cada día responda mejor a su responsabilidad de manejar los ahorros de las familias y de procurar el desarrollo de nuestro país. Y desde ese punto de vista, también nuestro código de ética cuenta con cláusulas que establecen bien claramente cómo debemos nosotros de responder cuando alguno de nuestros agremiados se encuentre expuesto a una causa injusta que traiga daños para su ahorrante, que traiga daño para su accionista, que traiga daño para el usuario financiero, para el país mismo. Esto es de una manera sucinta compartirle, porque las 3 presentaciones que yo le llamaría magistral, lo que pretenden es, en la fecha en que estamos celebrando el mes de la transparencia, reafirmarle a la sociedad hondureña, reafirmarle al ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, reafirmar a los organismos internacionales y a nuestros reguladores que estamos comprometidos en ser cada día mejor, en llevar adelante no solamente las exigencias internacionales, sino que también las exigencias nacionales y las expectativas de nuestra sociedad. Y este evento, este es el propósito que tiene. Las personas invitadas han sido seleccionadas muy especialmente. Ustedes hacen la opinión en nuestro país. Ustedes tienen que sembrar esperanza. Ustedes tienen que ayudarnos a caminar por mejores caminos. Y todos juntos tenemos que colaborar para hacer de esta Honduras una Honduras más transparente, una Honduras donde el sistema bancario puede estar mejor preparado para que colaboremos con toda la institucionalidad en la lucha por la transparencia, en la lucha contra el crimen organizado, que es algo que todos sabemos que cada día pareciera que se amplía en vez de reducir, pero que todos y los que estamos aquí tenemos la esperanza de que vamos a llegar algún día a decir sí, atravesamos las metas y ahora solamente vamos de mejor en mejor.
Muchísimas gracias y dejo a Alejandra para que nos cierre el evento. Gracias, doña María Lidia. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan importante que tal vez no todo el mundo conoce, ¿verdad? Y que es importante que la sociedad sepa lo que rige en una asociación bancaria. A continuación vamos a pasar a la etapa de preguntas. Sabemos que estamos un poco cortos de tiempo, pero queremos aprovechar la presencia de estos expositores tan maravillosos que hemos tenido hoy para por lo menos compartir una consulta de las que hemos recibido con cada uno de ellos. Invitamos a nuestros expositores a por favor encender sus cámaras en este momento para poder irles pasando las preguntas que hemos recibido. Ok. La primera pregunta que tenemos la vamos a dirigir al señor ministro, al doctor Edmundo Orellana. La pregunta dice, desde su visión, ¿cómo afecta la corrupción y otras prácticas prohibidas al desarrollo de un país, en este caso Honduras? Es el impedimento fundamental para que el desarrollo de un país se implemente. Porque los recursos que debieron canalizarse para programas y proyectos de inversión en el sector social, en materia de educación, en materia de salud, y para promover las capacidades de los fundamentalmente emprendedores en el campo para manejar sus pequeñas empresas y organizarlos. En lugar de destinarlos para eso, se lo apropian los funcionarios, se lo apropian los políticos e incrementan sus patrimonios personales. Eso es definitivamente un mal terrible para el desarrollo del país. Por eso debemos ser lo suficientemente severos en el castigo y no meterlos presos. Yo diría que eso es lo menos que podrían ellos sentir que los estamos castigando, sino quitarles los bienes, dejarlos en la indigencia, porque quien le roba al pueblo más necesitado, más vulnerable y que le roba al futuro del país, no debemos tener consideración con él. Si queremos meterlo preso está bien, porque es lo clásico, pero fundamentalmente es quitarle los bienes que se apropió e incluso aquellos que son propios, porque tienen que pagar además los daños y perjuicios que ha provocado en la sociedad, que son voluminosos, son muchas veces que no hay forma de cuantificarlos. Muchas gracias, doctor. Pasamos ahora a la consulta para nuestro experto local, Jorge Flores. Y esta pregunta, Jorge, me llamó la atención y por eso la seleccionamos para hacérsela. ¿Cómo logramos que todo este lenguaje técnico y profesional que hemos compartido hoy, la materia financiera es un tema técnico, ¿verdad? Se transforme en explicaciones sencillas para que lleguen a usuarios comunes y al público en general? Gracias. Es una pregunta bien interesante. Y la realidad es que la estabilidad financiera es un tema de la población. A todos nos preocupa que nuestros depósitos no puedan ser pagados, que no llegue o que no podamos disponer de un pago de sueldos por planilla porque pasó un problema grande, no pasó un problema operativo, pasó un problema grande. Y las empresas no puedan pagar los sueldos o sus proveedores porque pues, no puede disponer de sus depósitos. Y esto pues es una preocupación del Estado porque es un elemento también de confianza que incentiva las inversiones
la economía. Entonces, la mejor manera creo que es transmitiendo el mensaje de que el Estado y el sector financiero están preocupados por su atención, tanto de los depositantes como de los usuarios financieros, que hacen todo su mejor esfuerzo para que esto sea efectivo, y que hay todo un contexto que permite el funcionamiento ordenado de la economía del sistema financiero, y que pues trabaje con el sistema financiero para poder acompañar sus actividades, ya sea personales o de negocios. Y creo que la gente, todos, nos movemos por confianza. Y si esa confianza es el principal bien que se transmite de parte de la banca y por parte del Estado, y que el sector financiero pues funciona adecuadamente con los controles, con todos los controles rigurosos, y que esos son verificados y controlados, y confíe. Entonces, pues se da una claridad de que el sector financiero pues puede contribuir y a coadyuvar y acompañar a las familias en su crecimiento y desarrollo. Hay muchos temas. Creo que cada tema podría tener un abordaje más simplificado, más profundo, pero dejar esa idea principal en el ciudadano en general, creo que eso es un buen principio, y también pues que él tiene el poder de premiar a las instituciones con mejor desempeño y que con mejores prácticas, y que él participa también dentro de este esquema de gobernanza del sistema financiero, si le queremos llamar así. Espero haber atendido en parte o en algo la inquietud. Gracias. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora paso con una consulta para don Wilson Martínez. En su experiencia a nivel internacional, ¿cuáles son las características que tiene una institución financiera para que se le considere una entidad transparente? De acuerdo, Alejandro. Como lo mencioné, hay estándares internacionales en esa materia. El estándar más importante son los 10 principios del buen gobierno corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Si uno mira los 10 principios de la OCDE, uno de esos principios tiene que ver con la transparencia corporativa. Transparencia no es sinónimo de publicidad, y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces la gente cree que una institución financiera transparente es una información, una entidad que publica todo. No. Evidentemente hay información que debe ser pública, sobre todo cuando la institución financiera es pública, es decir, cuando emite acciones, emite deuda en el mercado público de valores, porque en ese caso el mercado necesita una información mínima para tomar decisiones apropiadamente. Y en ese sentido hay información que por disposición legal debe ser pública, y ahí la Comisión de Bancos y Seguros pues cumple una función asegurándose de que la información que debe ser pública no solamente sea pública, sino que sea confiable y actualizada. Pero más allá de la publicidad, la transparencia supone fundamentalmente que el proceso de toma de decisiones al interior de las instituciones financieras pueda ser auscultado, conocido y tenga trazabilidad documental. Esto significa que si una junta directiva se reúne, esto significa que si un comité de crédito, un comité de riesgo, un comité de cumplimiento se reúnen, por tratarse de órganos que toman decisiones de relevancia estratégica
en el direccionamiento de la organización, en el direccionamiento de la institución, pues sus decisiones deben quedar debidamente documentadas, debe haber una trazabilidad. Y eso va más allá de hacer un acta, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder? Simplemente se hace un acta donde escuetamente se dice quiénes estuvieron, de qué hablaron, qué decisiones se tomaron. El estándar internacional es más alto. El estándar internacional supone que todo el proceso de deliberación, que el proceso de toma de decisión y que los criterios que se tuvieron en cuenta, así como los argumentos que justifican la decisión, queden apropiadamente documentados para que los órganos de control, no solamente internos de la organización, sino también externos, puedan ejercer su función de control sobre esa decisión, ¿no? Por ejemplo, la auditoría. Por ejemplo, cumplimiento. Por ejemplo, una auditoría externa. Por ejemplo, el supervisor o el regulador en la materia. Entonces, hoy en día, las instituciones financieras que se precian de ser más transparentes se encargan de hacer registros audiovisuales de sus sesiones. Entonces, cada vez que se reúne la junta directiva, cada vez que se reúne el consejo de administración, cada vez que se reúnen los comités, pues hay una grabación de esa sesión y las discusiones quedan perfectamente grabadas y hay una clara trazabilidad de todo lo que pasó en la reunión y por supuesto se elabora un acta que es suscrita por los funcionarios que estuvieron, por los colaboradores que estuvieron allí. Esas grabaciones no son públicas y no tienen que ser públicas porque, insisto, transparencia no es publicidad. Esas grabaciones quedan debidamente reservadas bajo custodia del funcionario, el colaborador que ejerce la función de secretaría, y quedan a disposición de los organismos de control internos, externos, de las autoridades judiciales, cuando se necesita hacer trazabilidad de la decisión. Eso es lo que tiene que ver con la transparencia. Pero además transparencia hoy en día también tiene que ver con un concepto que es muy, muy arraigado en el mundo anglosajón y que en el mundo hispano no hemos logrado traducir apropiadamente, que es el concepto de accountability. Algunos traducen accountability como rendición de cuentas, pero rendición de cuentas va mucho más allá, porque rendir cuentas supone simplemente contar lo que yo he hecho, contar lo que he gestionado, pero muchas veces la rendición de cuentas es desestructurada, el que rinde cuentas tiene la posibilidad de poner las gestiones que más lo destacan, o sea, las personas rinden cuentas sobre aquello en lo que se sienten orgullosos, en lo que creen que hicieron bien. Pero de eso no se trata el accountability. El accountability se trata de que la rendición de cuentas tiene que ser reglada, tiene que haber un modelo específico sobre qué tiene que rendir cuentas, cuáles son las decisiones que debe explicar, y lo más importante de la accountability es cómo se responsabiliza a la persona que rinde cuentas, no por sus buenas decisiones, porque por las buenas decisiones se le aplaude, sino cómo se responsabiliza por las malas decisiones que toma y cuál es el costo que para él debe tener esas malas decisiones, ¿no? Entonces, hoy en día, como lo dije en mi presentación, las instituciones financieras latinoamericanas están avanzando en esa vía. La gran mayoría, sobre todo las de alto nivel, si uno mira la banca hondureña, los bancos más grandes de Honduras, están en ese proceso de implementar todas estas políticas porque ya se convierte en un tema internacional. Cada vez que los bancos hondureños quieren tener presencia con filiales, subsidiarias, subordinadas en otras jurisdicciones, cada vez que van a hacer un contrato de corresponsabilidad con banca estadounidense o banca europea, siempre viene el tema de cómo está su gobierno corporativo. Y entonces cuando ellas ven que no cumplen esos estándares internacionales, pues comienzan a sentirse menos competitivas, las instituciones internacionales son más reacias a tener buenas relaciones con ellas, y si tienen buenas relaciones, normalmente hay unas relaciones tensas, donde se les considera más riesgosas a las instituciones que no tienen estas políticas de gobierno corporativo, y entonces toda esa presión internacional se traslada a la alta dirección de las instituciones, y eso es lo que ha llevado a que todos los días las instituciones están adoptando este tipo de instrumentos de una manera mucho más consistente. Muchísimas gracias, Wilson. Nos encantaría poder seguir trasladando consultas que tenemos aquí de las personas que han asistido, pero lastimosamente sabemos también que el tiempo ha pasado un poquito más de lo que esperábamos.
Entonces, en este momento vamos a dar paso a la licenciada Solano para que nos pueda compartir sus palabras de cierre del foro, agradeciendo a todos los que participaron hasta este momento y muy especialmente a nuestros expositores. Adelante, licenciada. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a los expositores y a los presentes. Reafirmar que desde AIVA nosotros promovemos el abordaje integral de la lucha contra la corrupción y otras prácticas prohibidas. Somos conscientes que vivimos en un mundo que quizás se ha hecho un poco más permeable al crimen, al delito, y que por esa misma razón nosotros tenemos que ser más sólidos, más capaces, y como bien nos decía el doctor Martínez, los 40 recomendaciones del GAFI no son 40 recomendaciones, son 40 obligaciones. Reafirmar, el doctor Edmundo Orellana, que nosotros estamos para apoyar a toda la institucionalidad del Estado en esta lucha por la transparencia, estamos tan preocupados como pueden estar ustedes de no ser utilizados por el crimen organizado, ¿verdad? Porque sabemos que eso va en contra de los intereses del país. Tenemos mucho respeto por nuestros reguladores sobre todo en todos los temas, pero sobre todo en estos temas porque sabemos que ellos como nosotros estamos avanzando hacia una Honduras suficiente, hacia una Honduras más moderna y más comprometida con la transparencia. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Hay muchas cosas que nos enseñaron el día de hoy. Estamos muy agradecidos por sus participaciones y también a los que estuvieron con nosotros, muy agradecidos porque realmente ustedes son la voz de Honduras. Ustedes nos tienen que ayudar a transmitir estos mensajes, a sembrar la esperanza y a reafirmar que la banca hondureña está comprometida en la lucha integral contra la corrupción y otras prácticas prohibidas, porque somos más que conscientes que no podrá haber desarrollo de nuestro país si realmente no hacemos esta tarea bien hecha. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Gracias.